Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Elsin Sangu y Bar Arduk en el ojo del huracán. La actriz Elsin Sangu abofeteó en vivo a Bar Arduk y ahora están al borde del divorcio. Te contamos todos los detalles de este impactante escándalo. Todo comenzó durante una transmisión en vivo que ambos actores realizaban para un evento benéfico. Nadie se imaginaba que lo que parecía una tranquila participación en línea terminaría con uno de los episodios más tensos en la historia reciente del espectáculo turco. Frente a miles de espectadores, Elsin Sangu, visiblemente alterada, lanzó una fuerte bofetada a Bar Arduk. El sonido fue tan claro que por un momento, todos creyeron que se trataba de una actuación. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que era completamente real. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. ¿Fue un montaje? ¿Qué pasó entre ellos?, se preguntaban los fans. Pero la respuesta no tardó en llegar. Bar Arduk, quien hasta ahora había mantenido silencio sobre lo sucedido, finalmente rompió el silencio en una entrevista exclusiva con una revista reconocida. Sus palabras fueron claras y dolorosas: "Boyle Birseyi Elsin Sangu Yayaktraman. Onu Boyle Gormeyi Beklemiyordum". No pude creer que Elsin hiciera algo así. No esperaba verla de esa manera. Su expresión denotaba tristeza, pero también desconcierto. Una fuente cercana a la pareja reveló que en los días previos al incidente ya existían tensiones acumuladas. Discusiones privadas que, al parecer, explotaron en ese desafortunado momento frente a cámaras. Sin embargo, nadie imaginaba que la situación escalaría a tal nivel. Elsin ha estado muy estresada últimamente, y ese día simplemente colapsó emocionalmente, comentó una amiga de la actriz bajo anonimato. Lo más impactante es que, tras este incidente, la pareja, que hasta hace unos meses era considerada una de las más sólidas del mundo del espectáculo, ha entrado en un proceso de separación. Estamos evaluando todas las posibilidades, por el bien de ambos, mencionó Bar en esa misma entrevista, dejando entrever que el divorcio está sobre la mesa. Por su parte, Elsin Sangu también ofreció una breve declaración a través de sus redes sociales: "Oank bir duygus al klarekete tim bepiman". Actué de manera emocional en ese momento y lo lamento. Aunque sus palabras parecen un intento de disculpa, muchos seguidores consideran que no es suficiente. El ambiente en torno a ambos actores está cargado de tensión. Mientras algunos fans apoyan a Bar y lo ven como una víctima de una reacción desmedida, otros intentan justificar a Elsin alegando presiones personales y profesionales que pudieron haber influido en su comportamiento. Sin embargo, lo cierto es que la imagen de la pareja ha quedado gravemente afectada. Tras el incidente, los medios turcos e internacionales no han dejado de hablar del tema. Programas de televisión, revistas del corazón y portales digitales han dedicado portadas enteras a lo ocurrido entre Elsin y Bar. Algunos titulares rezaban: "El amor terminó en vivo", mientras que otros más sensacionalistas afirmaban: "La cachetada que sacudió al mundo del espectáculo turco". Incluso, algunos expertos en lenguaje corporal fueron invitados a analizar el momento exacto del golpe. Según uno de ellos, la tensión era palpable desde el inicio de la transmisión. Se nota en la forma en que evitan el contacto visual, en la rigidez de los gestos. Era como una olla de presión a punto de estallar, comentó la analista. Las imágenes del momento han sido reproducidas millones de veces en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, convirtiéndose en uno de los videos más virales del año. Mientras tanto, las marcas que trabajaban con la pareja comenzaron a reaccionar. Una conocida empresa de cosméticos que tenía a Elsin como imagen principal decidió suspender temporalmente su contrato, alegando que la compañía no respalda comportamientos que puedan interpretarse como agresivos. Por otro lado, una marca de relojes de lujo para la que Bar había grabado recientemente una campaña aprovechó la situación para reforzar su imagen de hombre sereno y elegante frente a la adversidad. Lo cual fue criticado por algunos internautas como oportunismo puro. En redes sociales, la conversación se polarizó aún más. El hashtag #TeamBar se volvió tendencia, con miles de usuarios enviándole mensajes de apoyo, alentándolo a mantenerse fuerte y recordándole su trayectoria impecable. Sin embargo, no faltaron quienes se unieron al #Somos con Elsin, señalando que las mujeres también atraviesan momentos de ruptura emocional y exigiendo comprensión, no linchamiento público. Un grupo de psicólogos y expertos en relaciones también fue consultado por varios medios. Una terapeuta de pareja declaró: "No es raro que las parejas que trabajan juntas enfrenten una presión intensa. Las expectativas externas, la constante exposición mediática y la falta de privacidad pueden agotar incluso a los vínculos más fuertes". Aún así, advirtió que nada justifica la violencia, ni siquiera en momentos de crisis emocional.
Poco después, surgieron más detalles que podrían haber contribuido al colapso de la relación. Algunos medios filtraron que Var habría rechazado la propuesta de Elsin de trabajar juntos en un nuevo proyecto televisivo. Al parecer, él deseaba enfocarse en el cine, mientras que ella buscaba consolidarse nuevamente en el ámbito de las series. Esta diferencia de objetivos habría provocado una serie de discusiones, cada vez más intensas. Pero lo más sorprendente llegó cuando una fuente del canal que transmitió el evento reveló que no fue la primera vez que se notaba una dinámica tensa entre ambos. En los camerinos discutieron acaloradamente, y uno de los técnicos escuchó a él sin decir algo como, si no me respetas, te haré respetarme enfrente de todos. Aunque estas palabras no fueron grabadas, comenzaron a circular en la prensa como parte de la narrativa que rodea al escándalo. A raíz de la polémica, la cadena decidió retirar el video original del evento benéfico, alegando que desean proteger la integridad de la causa y evitar que el enfoque se desvíe hacia asuntos personales de los artistas. Sin embargo, esto no hizo más que alimentar teorías conspirativas. Algunos aseguran que la discusión fue parte de un montaje para ganar visibilidad, mientras que otros insisten en que fue un accidente emocional genuino que nunca debió haber salido a la luz. En medio de todo esto, Elsin ha desaparecido de la vida pública. No ha dado entrevistas ni ha sido vista en eventos, y sus redes sociales permanecen inactivas desde su breve declaración. Algunos rumores aseguran que está recibiendo apoyo psicológico y que ha optado por retirarse temporalmente del ojo público para procesar todo lo vivido. Por su parte, Var ha retomado parcialmente sus actividades profesionales. Fue visto recientemente en una gala benéfica, donde evitó responder preguntas sobre su vida personal. Aún así, su semblante serio y distante fue interpretado por muchos como una señal de que el dolor aún está muy presente. Un amigo cercano a él declaró a la prensa, Var está devastado. Nunca pensó que su relación con Elsin, que había superado tantos obstáculos, terminaría así. Pero ahora necesita reconstruirse. Los fanáticos aún esperan una reconciliación. Varios clubes de fans han iniciado campañas con mensajes como el amor verdadero merece una segunda oportunidad y han llenado las redes de fotos antiguas de la pareja en sus mejores momentos, rodajes de series, alfombras rojas, vacaciones juntos. Esas imágenes, hoy teñidas de nostalgia, evocan una época donde la química entre ambos parecía irrompible. Sin embargo, hay quienes opinan que lo más saludable sería que ambos sigan caminos separados. A veces el amor no es suficiente, escribió un columnista del diario Hurriyet. Cuando la confianza se rompe de manera tan pública, la herida puede volverse irreparable. Y mientras el público sigue debatiendo, la historia de Elsin y Var se ha convertido en un símbolo de las complejidades del amor bajo los reflectores. Una historia que nos recuerda que incluso los ídolos tienen momentos de debilidad, que las relaciones humanas son frágiles y que la fama no protege del dolor. ¿Será este el final definitivo de una de las parejas más queridas del entretenimiento turco, o estamos ante un capítulo difícil que dará paso a una nueva etapa? Solo el tiempo dirá si Elsin y Var lograrán reconstruir su vínculo o si cada uno continuará su camino por separado, llevando consigo las cicatrices de un amor que, alguna vez, pareció invencible. Si te ha impactado esta noticia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima, queridos seguidores.